Las fobias, lo que todo el mundo ha tenido alguna vez. Existen muchos tipos de fobias, unas que son simples, pero otras que son muy extrañas. Bueno, quédate que en este video te voy a hablar del iceberg de las fobias. Antes, voy a aclarar una cosa, es de que este es mi primer iceberg, y quiero que lo apoyen bastante para seguir trayendo más y que me escriban en los comentarios otras ideas para más icebergs. Y ya por último dar crédito al usuario Iton Lizoren, quien fue el que hizo este iceberg. Ya sin más que decir, empecemos. Nivel 1. Claustrofobia. La claustrofobia es la manera de clasificar el miedo a los espacios cerrados. Se trata de un trastorno de ansiedad y se diagnostica como ansiedad de tipo fóbico. Las personas que padecen claustrofobia presentan un miedo intenso e incontrolable a los lugares cerrados de los que creen que no van a poder salir fácilmente, como por ejemplo, un ascensor, una cueva, un túnel, etc. De hecho, son sensaciones que pueden aparecer también en pruebas médicas como la resonancia magnética. Este miedo a espacios cerrados puede manifestarse de dos maneras. Miedo a la restricción, a no poder moverse. Y miedo a la asfixia, a creer que nos quedaremos sin aire. Tripofobia. La tripofobia es el miedo a imágenes con un patrón de orificios, rectángulos o bultos pequeños muy juntos que generan un contraste. En otras palabras, sería una fobia al patrón repetitivo, miedo irracional o repulsión al mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas. A pesar de que la tripofobia la padecen muchas personas, todavía su diagnóstico no es oficial, y no se recoge todavía en el DSM-V, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el que se considera como la Biblia de la psiquiatría. A quienes sufren tripofobia les genera repulsión y una ansiedad significativa el hecho de observar patrones de pequeños agujeros que se encuentran juntos. Panales, trajes de lunares, las múltiples burbujas de la espuma en el baño, hormigueros, ciertos hongos o los frutos del loto. Incluso, sin ir más lejos, si aumentamos la visión de nuestra piel, nos encontramos ante miles de poros que siguen este patrón de pequeños orificios aglomerados. Si el trastorno es muy intenso, los afectados incluso pueden mostrar repulsión a fotos que muestren este tipo de estructuras geométricas repetitivas. Aracnofobia. La aracnofobia consiste en un miedo o ansiedad de gran magnitud hacia las arañas. Cuando la persona se expone al estímulo fóbico, arañas, manifiesta síntomas ansiosos inmediatos que le llevan a escapar de la situación en la que se encuentre. Este miedo a las arañas es irracional, ya que el peligro que percibe la persona es de una magnitud desproporcionada a la amenaza real que supone la araña. Este miedo resulta muy incapacitante para la persona, ya que le genera un gran malestar cada vez que, o bien está en presencia de una araña, o bien piensa que puede estar en presencia de una araña. Por ejemplo, puede generarle ansiedad estar en su casa, ir a un restaurante o estar en cualquier entorno natural. Agorafobia. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado. Quizás tengas miedo de situación que está ocurriendo o que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, es posible que tengas miedo de usar el transporte público, estar en espacios abiertos o cerrados, hacer una fila o estar en una multitud. La ansiedad se genera por el miedo a que no haya medios accesibles de escape o ayuda si la ansiedad se vuelve abrumadora. Es posible que evites situaciones por miedo, como, por ejemplo, a perderte, caerte o tener diarrea y no poder ir al baño. La mayoría de las personas con agorafobia la desarrollan luego de tener uno o más ataques de pánico, lo que las hace preocuparse por tener otro ataque. Esto las lleva a evitar lugares donde dichos ataques podrían volver a suceder. Autofobia. La autofobia es una fobia específica, es decir, existe un miedo excesivo y sin fundamentos a algún objeto, situación o persona. En este caso, el miedo irracional está relacionado con el hecho de estar solos. No es el simple sentimiento de sentirse solo, algo natural y común en algún momento de nuestras vidas. Este problema va más allá. Consiste en el miedo a la soledad, a ser ignorado o a sentir que no somos amados. La persona no confía de sí misma y necesita siempre a alguien cerca para sentirse segura.
Este problema puede surgir o estar asociados a problemas del estado de ánimo o de ansiedad. Algofobia. La algofobia es el miedo irracional al dolor, por ello la persona que sufre de algofobia puede encontrarse evitando aquello a lo que teme. Tal preocupación excesiva y pensamiento irracional, probablemente, sea una de las principales causas de su angustia mental. De hecho, la ansiedad puede ser tan intensa que incluso pueden sufrir un ataque de pánico y como resultado de ello un aumento de la frecuencia cardíaca, una mayor frecuencia respiratoria, presión arterial alta, tensión muscular, temblores y sudoración excesiva, entre varios otros síntomas. Entomofobia. La entomofobia o fobia a los insectos, también conocida como insectofobia, es el miedo persistente, irracional y exagerado a los insectos. Esta fobia es la fobia a animales más común y una de las fobias más frecuentes. Las reacciones de las personas que padecen entomofobia parecerán exageradas para las demás personas que los observen, incluso los que lo padecen saben que su respuesta es exagerada pero no pueden evitarlo. El entomofóbico sabe que presenta un miedo desproporcionado y que el insecto que les provoca la fobia no constituye un peligro real, pero no se consideran capaces de superar sus reacciones de aversión y terror. Nivel 2. Atiquifobia. La atiquifobia es el miedo al fracaso, es un sentimiento que está presente en la mayoría de las personas en algún momento de su vida. Es muy habitual querer tener éxito y no fracasar. Este miedo puede ser positivo ya que nos ayuda a superarnos y a prevenir consecuencias negativas. Sin embargo, cuando este sentimiento se apodera de nosotros y nos impide llevar a cabo nuestros objetivos por miedo a fracasar, se convierte en un problema. Es entonces cuando dejamos de hacer cosas que solíamos hacer o evitamos exponernos a situaciones nuevas y aparece la atiquifobia o fobia al fracaso. La atiquifobia es un miedo irracional e intenso frente a las situaciones que puedan suponer un fracaso para la persona. Por ello, evitan estas situaciones e incluso se autosabotean y autoconvencen de estar haciendo lo correcto, a pesar de estar disminuyendo su calidad de vida. Nosofobia. La nosofobia se encuentra categorizada dentro de los trastornos específicos de la ansiedad y se caracteriza por provocar en el paciente un miedo exacerbado, irracional e incontrolable a padecer o desarrollar una enfermedad mortal. Aunque no siempre tiene por qué ser así, la nosofobia se presenta de manera más habitual en personas cuyo trabajo o contexto esté muy relacionado con el mundo de las enfermedades o de la salud, así como también en estudiantes de ciencias de la salud. Se hipotetiza que el motivo de esta mayor incidencia puede estar relacionado a la huella o impresión que algunas patologías pueden provocar en la mente de la persona. Una de las características de las personas que padecen nosofobia es que, a pesar de que para ellas cualquier síntoma puede ser señal de una enfermedad mortal, evitan a toda costa acudir a la consulta del médico. El motivo de halla en el temor exacerbado a descubrir que tienen una afección peligrosa o letal, por lo que prefieren vivir sin averiguarlo. Además, estos pacientes sienten total aversión al paso del tiempo y al hecho de cumplir años, puesto que a mayor edad más posibilidades de desarrollar una enfermedad mortal y más cercana se encuentra la muerte. Coulrofobia. La coulrofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos. Afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y adultos. En discusiones sobre las causas de la coulrofobia, los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo, a menudo acompañado de la nariz roja y del color extraño del cabello, que les permite ocultar su verdadera identidad. Los afectados a menudo adquieren este miedo después de haber tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos o de haber visto un retrato siniestro en medios audiovisuales. Se considera que el siniestro personaje del Joker de DC Comics y, más tarde, el terrorífico payaso Pennywise de la novela It de Stephen King, llevada posteriormente a la gran pantalla, contribuyeron a popularizar la figura del payaso malvado. Galeofobia. Galeofobia es el término médico para el miedo a los tiburones. El nombre galeofobia deriva del idioma griego con galeos que significa tiburón y fobia que significa miedo. Esta fobia se diagnostica utilizando los criterios del DSM-5 y se caracteriza por un paciente que muestra miedo o ansiedad marcados por los tiburones que conduce a un deterioro grave de su calidad de vida.
Aunque no se sabe exactamente a cuántas personas se les ha diagnosticado galeofobia, un estudio realizado en 2015 reveló que poco más de la mitad, 51%, de los estadounidenses sienten un terror total hacia los tiburones. Adefobia. La palabra adefobia se deriva de dos palabras griegas, Hades, infierno o el inframundo, y phobos, miedo. Así, la adefobia es el miedo al infierno. En cierto sentido, la adefobia, también llamada estegiofobia, es normal y natural. El infierno es un lugar aterrador. Jesús lo describió como un lugar de oscuridad y llanto y crujir de dientes. Un lugar de gusanos consumidores y fuego eterno. El libro de Apocalipsis describe el lago de fuego lleno de fuego y azufre, humo, tormento y agitación. La Biblia contiene una severa advertencia para los pecadores, los cobardes, los incrédulos, los viles, los homicidas, los fornicarios, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, serán enviados al lago de fuego de azufre ardiente. Esta es la muerte segunda. Entonces, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, tienes razón para temer el infierno. Nictofobia. La nictofobia, escotofobia o miedo a la oscuridad, es una fobia caracterizada por un miedo irracional a la oscuridad o a la noche y a los riesgos imaginarios que se relacionan con la misma. Afecta principalmente a niños, entre los cuales es de las fobias más comunes, pero también se puede observar en adultos. Los síntomas de la nictofobia se pueden diferenciar en tres grupos. Síntomas cognitivos. Preocupación excesiva, pensamientos negativos, miedo, etc. Síntomas conductuales. Nerviosismo, evitación, dormir acompañado o con luz, etc. Y síntomas fisiológicos. Taquicardia, sudoración, tensión muscular, sensación de ahogo, etc. Hemofobia. La hemofobia o hematofobia es el miedo a la sangre y también a las heridas en sí. Las personas que tienen fobia a la sangre temen las heridas, cortes y las jeringuillas. Esta fobia presenta algunas características que la diferencian del resto, debido a que la respuesta corporal ante la sangre es diferente del resto de las fobias, ya que se trata de una respuesta bifásica. Cuando una persona con hemofobia está en presencia de sangre, se va a producir un aumento de la respuesta cardiovascular, aumentando así el latido cardíaco y la presión arterial. Sin embargo, justo después este aumento disminuye de forma brusca, provocando náuseas, mareos, sudores, palidez y, en ocasiones, el desmayo. Es por esto por lo que las personas con este tipo de fobia suelen relatar una historia de episodios de desmayos recurrentes. Las personas con fobia a la sangre suelen temer esta respuesta más que a la propia sangre o a las jeringuillas en sí, es decir, anticipan que pueda producirse un desmayo y las desagradables sensaciones de mareos y náuseas. Esta anticipación les causa un intenso miedo que les lleva a evitar cualquier situación relacionada con el líquido rojo llamado sangre. Algunas personas también tienen sensaciones en el cuello debido a esta fobia. Nivel 3. Somnifobia. La onirofobia, somnifobia, clinofobia o hipnofobia es un miedo irracional y excesivo ante el acto de dormir. Las personas que la sufren entran en un estado de pánico causado ante el temor a que mientras estarán durmiendo algo terrible les va a pasar, como la posibilidad de dejar de respirar o de que no despertarán nunca, aun sabiendo que no existe amenaza alguna, pero se mantienen despiertos, presentando insomnio. Algunas personas que tienen esta fobia asocian el hecho de acostarse con la muerte. En algunos casos, el pánico se desata ante la creencia de que los sueños que se tendrán al dormir son en realidad delirios y estos favorecerán el caer en un estado de locura permanente. Este tipo de fobia genera una gran cantidad de estrés y un deterioro físico y mental importantes, por lo que no es raro que muchas personas acaben sufriendo alucinaciones, hecho que agrava todavía más este tipo de fobia. Heliofobia. La heliofobia es el miedo irracional a la exposición al sol. Los afectados sufren un importante déficit de vitamina D, un elemento imprescindible para absorber el calcio necesario para la formación normal de los huesos. De ahí que la heliofobia suele ir asociada a osteopenia, es decir, una disminución de la densidad ósea que aumenta el riesgo de sufrir fracturas.
Además, estudios recientes han demostrado que esta vitamina es imprescindible para el correcto funcionamiento de la mayoría de los tejidos, sobre todo los vasos sanguíneos y el sistema inmunitario. Por otra parte, las personas con déficit de vitamina D también tienen más predisposición a padecer cáncer de colon, mama y próstata. Astrofobia. Se define astrofobia al miedo irracional y exacerbado a las estrellas. El universo y su magnánima amplitud y la complejidad de su entramado genera un desconocimiento y una sensación de temor para el ser humano. Es este desconocimiento el causante de una sensación de temor en algunas personas al intentar especular sobre el misterio que lo conforma. Esta fobia está asociada con otros trastornos similares como la meteorofobia, cometofobia, espaciofobia y cosmicofobia, que guardan gran relación por sus similares características. Los astrofóbicos, en el momento de presenciar los astros/estrellas, presentan una sintomatología causante de mareos, aceleración cardíaca, ansiedad, sudoración, etc. En el caso de los trastornos de ansiedad específicos como las fobias, el tipo de tratamiento cuyo resultado presenta mayor eficacia es la terapia cognitivo-conductual. Triskaidekafobia. El temor desproporcionado hacia el número 13, el séptimo número primo, recibe el nombre de triskaidekafobia. El término procede de los términos de origen griego triskaideka, que significa 13, y phobos, que significa miedo. Esta creencia supersticiosa está tan arraigada que en muchos rascacielos del mundo el ascensor salta de la planta 12 a la 14, y en numerosos hoteles y hospitales no hay habitaciones con el número 13. Según el investigador Donald Osei, en Francia llegó a existir un grupo de nobles llamados los quatorziennes, los catorceavos, que asistían a eventos o cuales como 14º invitado, cuando por algún invitado cancelaba su asistencia y acudían solo 13 personas al festejo. Talasofobia. La talasofobia es el miedo persistente e intenso a las masas de agua profundas, como el mar, los océanos o los lagos. Aunque muy estrechamente relacionada, la talasofobia no debe confundirse con la acuafobia, que se clasifica como el miedo al agua en sí. La talasofobia puede incluir el miedo a estar en masas de agua profundas, el miedo al vasto vacío del mar, a las olas del mar, a las criaturas acuáticas y el miedo a la distancia de la tierra. Las causas de la talasofobia no están claras y son objeto de investigación por parte de los profesionales médicos, ya que pueden variar mucho de un individuo a otro. Los investigadores han propuesto que el miedo a las grandes masas de agua es en parte una respuesta evolutiva humana, y también puede estar relacionado con influencias de la cultura popular que inducen miedo y angustia. También se teoriza que la psicología subyacente de la fobia proviene de la naturaleza simbólica del agua. En concreto, la inmensidad del mar suele estar relacionada con el inconsciente profundo de la persona. Amaxofobia. La amaxofobia es la fobia o miedo a conducir un vehículo. Puede deberse, por ejemplo, a la inseguridad, a la participación de seres queridos en accidentes o a cualquier tipo de recuerdo doloroso relacionado. A menudo se manifiesta en verdaderos ataques de pánico y aquellos individuos que padecen de amaxofobia se quejan de ansiedad, temor y agitación en los días u horas que tienen que conducir un vehículo. Puede presentarse en distintos grados, hasta el extremo en que esta fobia afecta la vida social del individuo. Por ejemplo, evitando salir si no hay alternativas de transporte. Esto puede afectarlo profesionalmente, debido a los problemas que le ocasiona el no poder trasladarse. Clínicamente, es catalogada como fobia específica o trastorno de ansiedad causado por un miedo irracional a la exposición de objetos o situaciones específicas y, en casos graves, a representaciones. No debe confundirse con el temor característico de los conductores novatos, el cual se puede ir superando por medio de la práctica constante. La amaxofobia puede superarse con terapia psicológica cognitiva conductual, establecida en las fases de toma de conciencia, para conocer cómo se ha instaurado en nuestra conducta y cómo se mantiene. Técnicas de afrontamiento. Técnicas de relajación y control del pensamiento catastrofista. Y exposición. Acercamiento progresivo a los estímulos fóbicos presentes en la conducción. Fonofobia. La fonofobia es el miedo irracional a ruidos fuertes, también se conoce por ligirofobia. El término fonofobia procede de las palabras griegas sonido y miedo.
Esta fobia no es un trastorno auditivo. Los sonidos fuertes y repentinos pueden provocar un ataque de ansiedad en las personas que padecen fonofobia. Estas personas suelen tener miedo de aparatos que emiten sonidos fuertes de forma repentina, como las alarmas. Por ejemplo, escuchar música que comienza con un intervalo de silencio y de repente se convierte en música fuerte nos suele sobresaltar, cuando no existe un conocimiento previo del contenido. Asustarse es una reacción normal. Sin embargo, la diferencia principal en personas con fonofobia es que el miedo está siempre activo a lo que pueda ocurrir. Asimismo, ver a alguien que infla un globo a más capacidad de la normal, supone una situación angustiosa e incluso desquiciante para una persona con esta fobia, ya que temen y anticipan el ruido que hará el globo al estallar. Nivel 4. Aritmofobia. Desde el DSM-5, la aritmofobia se clasificaría como una fobia específica, un tipo de trastorno de ansiedad. Se trata del miedo irracional y desproporcionado hacia todo lo que tenga que ver con números, sean naturales, primos, pares, impares, etc. Este temor irracional se desencadenaría ante la presencia de un objeto que relacionemos con una representación numérica, ya sea escribir una fecha o estudiar el álgebra de Baldor. La persona con esta fobia también viviría en constante alerta porque trataría de anticipar dónde o en qué podría tener que vérselas con los números. Es normal que un examen de cálculo diferencial pueda generarnos cierta ansiedad, pero este estado anímico no se compara con la fobia en cuestión. Si bien las expresiones numéricas no representan peligro ni riesgo alguno, la persona puede sentir un profundo pánico al revisar la factura de sus compras o al tener que pensar qué hará cuando esté discutiendo el préstamo que necesita para poner en marcha su idea de negocio. Esto es así porque en el cerebro de la persona con aritmofobia se lleva a cabo de una respuesta desproporcionada que provoca angustia, ansiedad y estrés. Lo que implica manifestaciones en el plano psicológico, bloqueos, miedo o anticipación de fracaso, pero también físico, sudor, palpitaciones o sequedad en la garganta. Hexacosio y hexecontexafobia. La hexacosio y hexecontexafobia es un miedo irracional, o fobia, al número 666. Esta fobia está originada en la creencia en el verso bíblico Apocalipsis 13:18, donde se indica que el número 666 es el número de la marca de la bestia, y por lo tanto está ligado a Satanás o al anticristo. La fobia se ha popularizado, incluso entre no creyentes de la fe cristiana, e incluso se popularizó más debido a su presencia en varias películas de horror y novelas. Aunque, como nota, el 666 solo está afirmado como número del mal 3 veces en la Biblia. Los hexacosio y hexecontexafóbicos evitan las cosas relacionadas con el número 666, tales como un edificio en el cual el número se exhiba prominentemente, una autopista así numerada, una matrícula de un vehículo o un transporte público con esa numeración. Onfalofobia. Existen fobias extrañas, pero esta es una de las que más nos ha llamado la atención. La onfalofobia es un miedo extremo, irracional e incontrolable hacia los ombligos. Las personas que lo sufren experimentan sentimientos elevados de ansiedad y malestar cada vez que están expuestos a su estímulo fóbico, es decir, a un ombligo. Pueden ser tanto el suyo propio como el de otras personas. A pesar de ser una de las fobias más extrañas y menos frecuentes, esta alteración puede generar un alto nivel de incomodidad en la persona y deteriorar significativamente su calidad de vida y funcionamiento. Actividades cotidianas, como quitarse la ropa, ducharse o arreglarse, pueden ser tareas muy complicadas para una persona con onfalofobia, ya que implican exponer, ver o tocar el ombligo. Catoptrofobia. El miedo a los espejos es una fobia concreta que pertenece al grupo de los trastornos de ansiedad, pues su síntoma característico es el malestar y la gran ansiedad que las personas con fobia sufren. Dentro de los trastornos fóbicos existen 3 grupos: la fobia social, la agorafobia o las fobias específicas. Respecto a este último caso, aparecen ante la presencia de algunas cosas o situaciones concretas, como pueden ser las arañas, aracnofobia, el hecho volar en avión, aerofobia, o, en el caso que nos atañe hoy, la presencia de espejos o el hecho de mirarse en ellos.
Las fobias producen que la persona que las sufre intente evitar la situación, por ejemplo, no acuda a lugares donde puede encontrarse con los estímulos fóbicos, algo que puede alterar la normalidad su vida. Esta patología raramente afecta de manera muy negativa la vida de la persona excepto por el malestar que origina, a diferencia de otras fobias como la claustrofobia, que el paciente sea incapaz de subirse en el transporte público para ir a trabajar, dificultando así su vida social y laboral. Pero puede ocurrir que estas personas eviten, por ejemplo, ir a casa de unos amigos para no tener que enfrentarse al miedo. No debemos olvidar que los espejos son objetos muy comunes, y el malestar puede presentarse en cualquier momento, a diferencia de otras fobias en las que la persona entra muy rara vez en contacto con el estímulo fóbico. La catoptrofobia puede a veces confundirse con la espectrofobia, que es el miedo a la existencia o aparición de espectros o espíritus, pues las personas con este trastorno fóbico pueden tener miedo a ver su propio reflejo en el espejo y pensar que la figura puede salirse de dicho objeto. Tripanofobia. La tripanofobia consiste en el miedo o ansiedad intensa frente a las inyecciones o agujas médicas. Cuando el estímulo fóbico, agujas, está presente, la persona manifiesta síntomas ansiosos inmediatos que le hacen evitar o escapar de la situación en la que se encuentra. Este miedo o ansiedad a las inyecciones es desproporcionado, es decir, es un miedo irracional ya que objetivamente no existe un peligro real. El miedo a las agujas puede ir acompañado del miedo a las heridas y a la sangre. E incluso de miedo al dolor, algofobia. Este miedo irracional es muy incapacitante para quien lo padece, ya que en numerosas ocasiones, tenemos que someternos a alguna intervención o revisión médica que incluye el uso de agujas o inyecciones. La persona en cuestión, lo pasa realmente mal pese a saber que tiene que enfrentarse a ello por salud. Megalofobia. La megalofobia es una fobia específica, por lo que antes de definir qué es conveniente saber qué es una fobia. La fobia específica es el miedo o ansiedad intensa y de manera persistente y desproporcionada, que se da en presencia o anticipación de algún objeto o situación concreta. En el caso de la megalofobia, se da un miedo atroz a las cosas de gran tamaño como un avión, un rascacielos o una estatua como, por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Fagofobia. La fagofobia es la fobia o miedo irracional a tragar o atragantarse. Los fagofóbicos suelen indicar que sienten la garganta más estrecha, lo cual les hace suponer que al tragar la comida, esta no podrá pasar y se producirá el ahogamiento. En los casos extremos, las personas que padecen esta fobia solo quieren comer alimentos fáciles de tragar, o mastican excesivamente. Como algunos fagofóbicos dejan de comer, esta fobia podría llegar a considerarse como un trastorno alimenticio, sin embargo, está catalogada dentro de la categoría de otras fobias. Afortunadamente hoy en día, la fagofobia tiene cura, como cualquier otro trastorno de ansiedad. Existen profesionales de la salud mental que por medio de sesiones y tratamientos psicológicos/psiquiátricos ayudan a recuperar la confianza y cotidianidad en la vida de las personas que lo padecen. Nivel 5. Globofobia. La globofobia es una fobia específica en el que la persona que la padece experimenta un elevado temor a los globos, e incluye el miedo a que estallen. Se trata de un trastorno muy poco prevalente, pero que puede resultar muy molesto para la persona. De forma general, las personas con globofobia experimentan elevadas sensaciones de ansiedad y malestar cuando se exponen a los globos. Asimismo, intentan evitar en todo momento el contacto con estos objetos. A diferencia de otras fobias específicas, la globofobia puede resultar un trastorno poco incapacitante para el sujeto. No obstante, los individuos con esta alteración presentan elevadas dificultades de asistir a cumpleaños u otras situaciones en las que pueda haber globos. A pesar de que una persona con globofobia puede funcionar con normalidad en la mayoría de situaciones de su día a día, resulta adecuado intervenir el trastorno. En la actualidad existen tratamientos que pueden resultar muy útiles y eficaces para superar la fobia a los globos. Neofobia. La neofobia es el miedo o fobia incontrolable e injustificado conscientemente hacia cosas o experiencias nuevas. Se puede manifestar como la falta o ausencia de voluntad de probar cosas nuevas o romper con la rutina.
Aunque es un miedo aparentemente injustificado a nivel consciente, suele tener sus bases en traumas que han quedado registrados a nivel inconsciente. Por otra parte, por cuestiones de adaptación evolutiva, prácticamente todos los animales dotados de un SNC poseen conductas neofóbicas, ya que genéticamente están apercibidos a vivir exitosamente en un hábitat en donde han vivido ellos y sus ancestros. Es decir, la neofobia también se encuentra en el instinto de animales, no solo en humanos. En sentido menos patológico y más general, aplicado al rechazo de nuevas costumbres, ideas y modas, se denomina misoneísmo o filisteísmo. Eclesiofobia. La eclesiofobia o eclesofobia puede referirse tanto al miedo o aversión a las iglesias como edificios, o el miedo a la religión o el clero. Esta fobia o aversión puede deberse a una experiencia negativa dentro de una iglesia, o también debido a la ansiedad asociada a las ideas de castigo por vivir sin seguir las ideas morales de una religión. Algunas personas perciben las iglesias como lugares perturbadores, por ejemplo las esculturas o imágenes de Jesucristo colgado sangrando en la cruz. Además, al ser un lugar religioso, aquellos que creen en Dios pueden sentir que están siendo observados y juzgados por su Dios cuando están dentro de una iglesia. En algunos casos excepcionales, el rechazo a la iglesia puede derivar de la ansiedad inicial al tener que estar en una pequeña capilla o en el confesionario en caso de tener claustrofobia. Papafobia. La papafobia es el miedo al papa, a la cabeza visible o representante de la Iglesia Católica, a esa figura que desde Roma viaja por todo el mundo, envuelto en un halo sagrado y místico. No es tan extraño que el papa sea el estímulo de una fobia, teniendo en cuenta todos los misterios y secretos que se crean alrededor de él. Te puede gustar más o menos el papa actual, te puedes identificar más o menos con la Iglesia Católica y puedes estar más o menos cerca de la religión. Pero el trastorno fóbico aparece cuando la figura del Papa impacta en tu vida y no de forma positiva en tu espíritu, sino de forma muy negativa y evitativa. Bromidrosifobia. La bromidrosifobia se clasifica dentro de los trastornos de ansiedad específicos o fobias específicas. Al igual que el resto de temores patológicos, la bromidrosifobia posee un elemento específico causante de este temor: los olores corporales. Considerando las raíces etimológicas del término, podemos separar el concepto en tres vocablos de origen griego. El primero de ellos, bromos, puede traducirse literalmente como hedor o pestilencia, hidros hace referencia al término sudor, mientras que phobos se entiende como una expresión referente a miedo o temor. Al igual que el resto de trastornos específicos de la personalidad, cuando las personas con bromidrosifobia se encuentran o piensan que van a encontrarse frente al estímulo temido, experimentarán una serie de emociones y manifestaciones físicas propias de estados de ansiedad muy elevados. A pesar de que la mayoría de las personas experimentan cierto grado de aversión o repugnancia ante los olores corporales ajenos, esto no es motivo suficiente para considerarlo como una fobia. Hedonofobia. La hedonofobia es el miedo o aversión a sentir placer, y es asociada a la creencia de que es injusto sentir dicha cuando otras personas en el mundo no pueden hacerlo por diversos problemas económicos o sociales. Aunque también puede ser producto de un autoconcepto negativo, así como del sentimiento de culpa normalizado en Occidente, o ser propiciada por ciertos cultos o prácticas religiosas. Para muchos, esta fobia puede sonar contraintuitiva, en tanto aquello que causa temor es natural y socialmente hablando, un estado de satisfacción y bienestar. Por ello puede ser confuso y quizás difícil comprender cómo es que alguien puede temerle al placer. Sin embargo, esta fobia es real. Venustrafobia. Llamamos venustrafobia o caliginefobia a la fobia a las mujeres consideradas muy atractivas por la persona que la padece. Así, el estímulo o situación fóbica es la presencia de mujeres físicamente muy atractivas o consideradas como tal por la persona que sufre la fobia. No es necesario que exista una interacción, sino que la simple presencia del estímulo podría ser suficiente para despertar una gran ansiedad. Pero también generarán cierta ansiedad y serán evitadas situaciones y lugares donde puedan aparecer. Es importante tener en cuenta que estamos ante una fobia y no ante un simple miedo o timidez, que resultar hasta cierto punto lógicos al enfrentar situaciones en las que nos exponemos a alguien que nos atrae. Se trata de una fobia muy poco frecuente, pero del que existen diversos casos. Nivel 6.
Sinistrofobia. La sinistrofobia o levofobia es el miedo enfermizo a todo lo que tenga que ver con el lado izquierdo. No es broma. Las personas que sufren esta extraña afección tienen un problema, no pueden coger cosas que se encuentren colocadas a ese lado, y todo lo que tenga que ver con la izquierda les produce pavor. Por supuesto, las personas que padecen sinistrofobia también evitan relacionarse con personas zurdas. Y en el caso contrario, existe el miedo al lado derecho. También se llama dextrofobia. Ambos trastornos son fobias muy raras, que generalmente aparecen en personas que, por ejemplo, necesitan tenerlo todo compulsivamente ordenado, y colocar siempre los objetos a un lado u otro. Habitualmente quienes padecen sinistrofobia o dextrofobia también tienen otros trastornos de personalidad. Las personas obsesivo-compulsivas o con síndrome de Asperger tienen más probabilidades de presentar estas fobias. Eufobia. La eufobia se define como el miedo a las buenas noticias. Es un anormal y injustificado miedo a recibir buenas noticias. Las personas que padecen este problema lo reconocen como irracional, irrazonable y exagerado, pero a pesar de ello, evitan o tratan de evitar el afrontamiento de estas situaciones o estímulos, y esto les causa gran interferencia en su vida cotidiana. Dextrofobia. Como habíamos hablado antes, la dextrofobia es el miedo o la aversión a los objetos del lado derecho del cuerpo. El origen de la palabra dextro es el latín, significa a la derecha, y phobos proviene del griego, miedo o temor. La dextrofobia se considera una fobia específica, siendo opuesta a la levofobia, fobia a los objetos del lado izquierdo del cuerpo, y a la sinistrofobia, miedo a las cosas del lado izquierdo a las personas zurdas. Las personas que sufren de dextrofobia pueden llevar a cabo ciertas compulsiones, evitando colocar objetos en el lado derecho de su cuerpo, por ejemplo, colando el mando de la televisión siempre a la izquierda. Coitofobia. La coitofobia es un miedo irracional hacia las relaciones sexuales, que forma parte de la amplia variedad de fobias sexuales o erotofobias. Los individuos que presentan este trastorno pueden iniciar relaciones románticas, besar a otras personas o abrazarlas, pero sienten un gran temor a las relaciones sexuales y la penetración. Tener relaciones sexuales, especialmente con la persona que amamos, es uno de los mayores placeres de la vida, y es esencial para gozar de una vida saludable, tanto a nivel individual como en pareja. Pero cuando el miedo se apodera de una persona, las consecuencias a nivel psicológico y social pueden ser muy serias. Y por último y para finalizar este iceberg, bibliofobia. La bibliofobia es un tipo de trastorno de ansiedad que provoca un miedo irracional a los libros y la lectura. Seguramente, si eres un lector voraz, te costará entender que algo así exista, pero algunas personas afectadas por esta fobia pueden vivirla como un auténtico problema. La bibliofobia se expresa en forma de un rechazo exagerado a los libros. Las personas que lo sufren evitan lugares como bibliotecas, escuela o librerías y actividades profesionales que estén relacionadas con ello. También se ponen muy nerviosas cuando piensan en un libro e incluso pueden tener un ataque de pánico si tienen que leer algo o tan solo sostener un volumen. Esta situación puede resultar un grave problema para las personas con bibliofobia, pues su educación, su carrera profesional e incluso sus relaciones personales se pueden ver afectadas. Y lo peor es que muchas veces son conscientes de que su miedo es exagerado, pero no pueden hacer nada por evitarlo. En otros casos pueden llegar a ocultar esta fobia por vergüenza o por no querer reconocer el problema. Y bueno amigos, ese fue todo el iceberg. Este iceberg me costó mucho, ya que algunas fobias casi no tienen información y me la pasé buscando y buscando, pero bueno, acá está este primer iceberg. Espero que les haya gustado. Suscríbete, dale like, y escríbeme acá abajo en los comentarios de qué otro video quieren que haga. Nos vemos en otro video. Chao.